Es el video de la audiencia preliminar, donde formará parte el secretario, la parte actora, la parte demandada y por supuesto el juez. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la grabación. Estamos presentes el señor juez, el representante parte actora Gustavo Serna y el representante parte demandada Ramón Cantú. Entonces iniciamos grabación. En la ciudad de Monterrey, siendo las 11 de la mañana del día 13 de julio del 2023, de la voz del licenciado Héctor Ayala, secretario de Acuerdos adscrito al juzgado número 1 de esta ciudad, hago constar que nos encontramos constituidos en esta sala de audiencias a fin de llevar a cabo la audiencia preliminar señalada en el expediente 2023 relativo al juicio oral mercantil promovido por Gustavo Serna en contra de Ramón Cantú. Preside la audiencia el juez José Juan. Se encuentran presentes los ya mencionados y autorizados a estar dentro de esta sala. Se pide por favor a los representantes que por favor apaguen sus teléfonos celulares, guarden el debido respeto y silencio durante el desarrollo de la audiencia. Asimismo, se les solicita que se pongan de pie para recibir al juez José Juan. Buen día a todos, tomen asiento por favor. En el lugar, día y hora indicados por el secretario, se apertura la audiencia preliminar en el expediente que ha quedado mencionado. Secretario, proceda a identificar a las partes y personas que se encuentran presentes. Su señoría, hago de su conocimiento que se encuentra presente la parte actora Gustavo Serna, quien se identifica con credencial de lector expedida en su favor por el INE, quien se encuentra por su cuenta, y además se encuentra también señor José Ramón y se identifica con su pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores como la parte demandada. Procedo a tomar a las partes y demás intervinientes la protesta de ley, haciéndoles de su conocimiento que el artículo del Código Penal local establece penas a las personas que declaran falsamente, enterados los intervinientes de la presenta. De ello le pregunto, parte actora, ¿protesta conducirse con la verdad? Sí, protesto. Señor demandado, ¿protesta conducirse con la verdad? Sí, protesto. Entonces transitamos a la fase de conciliación y o mediación por conducto del juez. Esta etapa tiene por objeto la conciliación entre las partes, la mediación por conducto del juez, la realización de un convenio en dado caso como forma alternativa de solución de la controversia, la aprobación judicial del convenio, o bien, para iniciar un procedimiento de este tipo, necesito saber si las partes ya han platicado con respecto a esta controversia. Parte actora ha platicado o ha tenido algún acercamiento con la parte demandada. Sí, sí he tenido acercamiento, he tratado de conciliar y no recibí ningún acercamiento. Parte demandada ha platicado o ha tenido algún acercamiento con la parte actora. No, no he tenido ningún acercamiento con la parte actora. Parte demandada, le pregunto en este momento si desea intentar nuevamente platicar con su contraparte para intentar resolver esta controversia. No sin antes, haciendo su conocimiento que cualquier situación que se maneje en este momento, propuesta, contrapropuesta, manifestaciones, expresiones, etcétera, yo no puedo considerarlas al momento de dictar la sentencia definitiva. Es decir, todas aquellas expresiones que se ventilen en este momento, en esta etapa del procedimiento, no pueden ser tomadas en consideración por el juez en un juicio oral al momento de resolver en definitiva el asunto. De tal manera que pueden hacerse las propuestas y contrapropuestas que consideren necesarias,
por lo que les pregunto, ¿si desean tener alguna plática con su contraparte? Yo como demandado acepto la conciliación, ya que se ha llegado a un acuerdo entre las partes y que entienden el beneficio de evitar el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Pasamos a la siguiente etapa, donde la siguiente etapa de la audiencia es la fijación de acuerdos sobre los hechos. En esta las partes serán recíprocas propuestas. Entonces, sería objeto de un acuerdo sobre un hecho de tal manera que lo excluiremos de este proceso, por lo que no sería objeto de discusión, debate o prueba. Por lo que les doy el uso de la voz a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. El hecho puede ser cualquier punto que las partes consideren innecesario, como un hecho no controvertido. O si quieren reconocer algún otro tema, debe ser en este momento, independientemente de lo manifestado en autos. En caso de no existir acuerdo sobre hechos no controvertidos, daré por cerrada esta etapa y transita a la siguiente fase, que es la fijación de acuerdos probatorios. Debido a que se aceptan pacíficamente las partes sobre los hechos no controvertidos, se apertura la siguiente etapa de los acuerdos probatorios según el artículo 1390 bis 37, donde expreso se fijan de acuerdos probatorios. Esta, al igual que la anterior, implica las propuestas de las partes que para excluir algún medio de prueba por considerar que es inoficioso, inoportuno, innecesario y similares. Les reitero, el objetivo de la etapa es la inclusión de un acuerdo entre ambos de medios de pruebas innecesarios, considerando aspectos de utilidad, relevancia, pertinencia, licitud, su abundancia e idoneidad. Por lo que le pregunto a la parte actora, joven Serna, si tiene alguna propuesta. Sí, muy fácil, yo solamente quiero que me paguen. Señor Cantú, ¿tiene usted alguna propuesta? Estoy aquí presente porque me interesa salir de este tema. Bien, entonces como acuerdo probatorio entre las partes en esta etapa del proceso, que no se desahogará la prueba de la deuda. Los medios de prueba que se comprenden en el acuerdo quedarán excluidos de calificación, desahogo y valoración judicial. Entonces, de las propuestas y lo que hemos hablado, se da por terminada la etapa y se transita a la siguiente. Si no tiene ninguna propuesta para excluir alguna prueba, de nuevo, pasaremos a la calificación de los medios de prueba. En esta fase recién aperturada de calificación sobre la admisibilidad de los medios de prueba, según el artículo 1390 bis 37, la mecánica es la siguiente. Voy a emitir el acuerdo correspondiente sobre los medios de prueba que ustedes ofrecieron y enseguida les daré el uso de la voz por si tienen alguna manifestación que realizar respecto de esos medios de prueba. Únicamente les recuerdo que en el juicio oral no existen medios de impugnación ordinarios. Se da a conocer el acuerdo de las partes sobre las pruebas ofrecidas, tanto de las que se admiten como de las que se desechan. En el caso de la confesional, se cita a la parte absolvente para que comparezca a su desahogo en la fecha señalada para la audiencia del juicio, con el apercibimiento de no asistir sin justa causa o negarse a declarar. Se tendrán por cierto los hechos que la oferente pretenda demostrar con la misma, salvo prueba en contrario. En el caso de la testimonial, se ordena al oferente presente a sus testigos en la fecha señalada para la audiencia de juicio. Se percibe al oferente con la deserción de sus probanzas para que, al caso de no presentarlos, esto cuando se obligó o en su caso contrario, se ordenará su citación.
Así pues, tomando en cuenta que ya se han acordado los medios probatorios que las partes ofrecieron, les doy el uso de la voz de las mismas por si acaso tienen alguna manifestación, lo realicen en este momento. Parte actora, no tengo nada que manifestar. Como parte demandada, no objeto los documentos presentados. Bien, concluimos la etapa de calificación sobre la admisibilidad de los medios de prueba. Enseguida se cita a las partes para el día 15 a las 12 horas en las que se llevará a cabo la audiencia de juicio en el mes corriente, según el artículo 1390 bis 37. Para tal efecto, tenga verificativo la audiencia de juicio en este proceso, que se desahogará en esta misma sala. Para finalizar, les pregunto a las partes si tienen alguna petición para realizar. Sí, a mí como parte actora me gustaría tener una copia de la grabación de la audiencia. Bueno, siendo las 12:33, como secretario de este mismo día, procedo a cerrar la grabación de la presente audiencia y se solicita a los presentes se pongan de pie para despedir al ciudadano juez.